Tenemos tantas oportunidades de tener a gente tan querida entre nosotros y tenemos que aprovechar. Ya es muy tarde para presentar a ver cómo es vivir y todo lo demás. En Verdi es un persona y personaje, creo yo, que es muy difícil de presentar ciertamente, porque ¿qué destacamos de Verdi? ¿Qué ponemos de su grado de excelencia por encima? Lo de traductor, profesor, eso lo ponemos sobre lo de columnista de opinión, activista cultural, que también lo es, o poeta. Y a mí se me ocurre que yo hay un poema tuyo, quiero destacarlo porque me parece que mañana no vas a venir a leer por la noche, si viniera sería magnífico. Pero hay un poema que no sé por qué creo que te define, después me desmientes o... A ver, ¿y qué decir de lo que es innombrable? Más inmenso que el éter, si concreto, tantas veces distante, incomprensible, cuando sufrimos solos, aún sitiados, de gentes amorosamente obtusas, y buscamos sin éxito soltarnos del cepo en que berrean nuestras culpas, o librarnos del daño que acarrean la maldad del imbécil, los rencores de quienes recibieron beneficio más allá de sus preces, los zarpazos de una entropía ciega y asustada. Pero interrumpe a veces nuestro sueño, con viva precisión, una caricia profunda que de súbito nos lleva a rechazar con furia las excusas, sonriéndole a la acción mientras buscamos sacarle a la carroña sus espigas. Y ahora nos va a hablar de poesía visual inglesa. Muchas gracias por tan excelente presentación y bueno, muchas gracias también por invitarme. Es un honor estar aquí, un gran placer, sobre todo teniendo la oportunidad de conocer a creadores auténticos, ¿no? Yo tengo muy mala opinión de lo que mi colega llamaba la academia, ¿no? La universidad. Realmente creo que es un simulacro como otro cualquiera, ¿no? Ahora se habla mucho de que los políticos son tal y son cual, y es verdad que lo son, ¿no? Yo creo que los políticos están por debajo del nivel de los ciudadanos. Pero bueno, la universidad también es una institución, y entonces ese mismo grado de impostura o de sustitución, digamos, de la auctoritas por la potestas, pues se da también en la universidad. La potestas es la fuerza bruta, ¿no? La auctoritas es el saber, pero claro, el saber sin cañones, sin la policía detrás, ¿no? Pues no sirve de mucho. Y eso es un poco lo que marca la relación entre creadores y estudiosos, ¿no? Bueno, yo siempre digo, los que nos dan de comer a los profesores son los creadores, pero son ellos los que pasan hambre. O sea que nosotros vampirizamos su talento, su inteligencia, y encima nos colocamos en el lugar inverso, no debajo tratando de aprender, sino encima un poco perdonando la vida, ¿no? Yo creo que eso es algo que quizás se agudiza especialmente, ¿no? En el caso de España. Otros países, Estados Unidos por ejemplo, lo han solucionado metiendo a los artistas en la universidad. No hay universidad que se precie que tenga un departamento de escritura creativa, creative writing. No sirve para formar poetas y novelistas. El número de escritores importantes que han salido de esos cursos es mínimo. Es más bien una terapia ocupacional para los estudiantes, para que escriban malos poemas y solucionen pues, sus crisis sexuales, identitarias y de otro tipo. Pero eso sirve para que cobren un sueldo los poetas, dediquen un tiempo a una actividad social o psicológicamente útil y, bueno, de paso, algo se contagia, algo se disemina, se irradia, ¿no? de su creación. Yo no soy poeta visual, no soy experto en poesía visual, sí soy, digamos, profesional de la anglística y, por lo tanto, pensaba yo que mi contribución debería ser aportar algo de información, seguramente más que conocida por parte de los expertos, que son los que están aquí, los científicos en este caso. Si esto fuera un congreso de dentistas o de biólogos, pues son los poetas visuales. Los demás somos un poco aquí el coro de comentadores, ¿no? Pero quizá aparte he traído libros para que vean que no solo estamos en este marco estupendo y borgiano o borgesiano, sino que los libros llaman a los libros, y yo siempre tengo muchos problemas de espalda,
de todo tipo debido a los muchos años que he cargado cajas de libros de un lado a otro, ¿no? Me simpatizo mucho, ¿no? con el problema que tenía Walter Benjamin, ¿no? Este judío que fue perseguido por los nazis, que llegó a España, la policía española no lo dejó entrar y bueno, finalmente se suicidó en Portbou porque sabía que lo iban a coger los nazis y ya sabía lo que hacían con ellos, ¿no? Primero el campo de concentración y luego el crematorio, ¿no? El campo de exterminio. Y tiene un ensayo muy bonito que es Unpacking My Library, ¿no? Desempacando mi biblioteca, mis libros, porque estaba el pobre con sus cajas de libros de un lado para otro. Pero yo creo que ni siquiera en la era de Internet podemos estar exentos, ¿no? de ese objeto que es el libro, y especialmente en el caso de la poesía minoritaria. Poesía visual. Bueno, ¿qué es poesía visual? Esa es la gran pregunta, ¿no? Antes se ha lanzado una pregunta malévola, ¿cuál es la diferencia entre la buena publicidad y la poesía visual no comercial? Yo diría, ¿qué diferencia hay entre la buena poesía visual y la propaganda política? Por ejemplo, el cartelismo de Renau, el cartelismo comunista o fascista de los años 30, incluso el empresario de Fluxus era un diseñador gráfico para el ejército norteamericano. O sea que es una pregunta muy interesante, no tiene una respuesta fácil. Quizá la respuesta es no hay diferencia, ¿no? La diferencia está en otro nivel. Poesía visual permite, yo creo, una discusión política que tendremos que resolver. Yo me temo que voy a estar en el lado más reaccionario, es decir, más antiguo, más tradicional, y yo creo que la mayoría de los que están aquí, como profesionales, como miembros del gremio activo de la poesía visual, estarán en la definición más moderna y más restringida. Se me ocurren 4 definiciones. La primera, la tradicional, pues un poema con un elemento visual, es decir, un texto verbal en el que hay algún elemento icónico, puede ser el caligrama, puede ser la ilustración, puede ser el emblema, puede ser muchas cosas. Una combinación, digamos, entre texto e imagen. Esa sería la definición más clásica, más tradicional, y la que permitiría decir, pues la poesía visual empezó hace 7000 años, por ejemplo, ¿no? Una segunda definición, pues la poesía visual es, grosso modo, poesía experimental. Poesía visual sería poesía concreta, en el sentido también clásico, estándar del término, bueno, pues esa vanguardia artística de los 60, que quizá muere en los 70. Una tercera definición de poesía visual, más restrictiva aún, sería, es una parte de la poesía concreta. Es aquella parte de la poesía concreta que no tiene texto, es decir, es aquella parte que es meramente visual. Si decían los mayores que la poesía concreta, por un lado lindaba con la música y por otro lado lindaba con la pintura, bueno, pues la parte que linda con la pintura sería la poesía visual. Y una cuarta definición de la poesía visual, que yo creo que es la que suscribirían los creadores actuales, bueno, pues lo que hay después de la poesía concreta. La poesía concreta está muerta y enterrada, y la poesía visual es aquello que parte de la desaparición del texto. Poesía visual es aquello que no tiene texto. Y esto enlaza con las nuevas tecnologías, enlaza con el vídeo, enlaza con Internet, y bueno, pues con todo ese universo que yo creo que es ahora canónico o predominante en el campo de la poesía visual. Creo o intuyo que la mayor parte de los profesionales se quedarían en las definiciones 3 y 4, y yo con los años me he ido haciendo más reaccionario y por lo tanto preferiría quedarme con las definiciones 1 y 2, es decir, seguir abogando porque se mantuviera unido, se mantuviera junto todo este campo de lo literario, lo textual, lo basado en la palabra, y también lo que tiene relación con digamos, la historia de la poesía, frente a aquellos que querrían hacer una división tajante. Pero me parece que esto es un problema político y es un problema de cómo se organizan los creadores y cuál es la familia a la que quieren pertenecer, ¿no? Decía también Borges que todo gran artista crea sus propios precursores. Bueno, pues todo poeta visual es muy dueño de decir quiénes son sus antepasados y de cambiar también de caballo, por supuesto, a mitad de la carrera, ¿no? Yo creo que no se ha hablado aquí todavía hoy de dadaísmo, y me parece que el dadaísmo es fundamental en la génesis de la poesía visual, ¿no? El dadaísmo es lo más contradictorio que hay, porque dicen
ahora con lo del rescate, que el rescate sería una bomba atómica, y por bomba atómica entienden algo que se utiliza solo una vez. Eso leo yo, ¿no? Solo se puede utilizar una vez, como diciendo, una vez que se ha utilizado ya hemos acabado con todo el dinero y ya será imposible evitar un crack como el del 29. Una bomba que se utiliza una sola vez. Bueno, las bombas atómicas, al menos en Japón, se utilizaron 2 veces, ¿no? Pero yo sí diría, utilizando quizá de una manera malévola esa metáfora, que no es muy afortunada, que el dadaísmo es también una bomba para utilizarla una sola vez. Es decir, el dadaísmo es para acabar con la historia del arte. El dadaísmo es para romper la cronología, la secuencia, la linealidad de la historia del arte y acabar con el arte. Es decir, desembocar en el antiarte. El gesto de Schwitters encerrándose en su casa cada vez más tupida, cada vez más llena de objetos, es como un poco el gusano, ¿no? dentro del capullo. Entonces, el antiarte es eso, Fluxus es el antiarte, ¿no? Cuando le echaron del ejército americano a este diseñador gráfico, dijo, bueno, pues voy a buscarme la vida. Es muy interesante también que esa supuesta actitud antisistema conduce a una explotación comercial, es decir, inmediatamente crea una serie de tiendas de venta por correo y lo que quiere es reproducir objetos muy baratos para venderlos y hacer negocio. Igual que crea una serie de comunas supuestamente utópicas para artistas de Fluxus y eso rápidamente desemboca en una serie de operaciones inmobiliarias. O sea que el comercio es inseparable del antiarte, ¿no? Warhol, por supuesto, yo no creo que hacía las latas de Campbell y los retratos de Marilyn para denunciar el comercio o el capitalismo, sino lo hacía para hacerse millonario. De hecho lo logró, se hizo multimillonario. Y cuando murió, en su casa no había un solo objeto anterior a 1800. Su gusto estético personal acababa en el neoclasicismo. Es decir, que él creaba antiarte para consumo masivo e invertía en arte sólido, dotado de aura, ¿no? Para de esa manera señalizar, ¿no? su éxito. Dice Maciunas, ¿no? El fundador de Fluxus, el antiarte es vida, es naturaleza, es realidad auténtica, es todo. Bueno, menuda ingenuidad epistemológica, ¿no? El antiarte es vida, o sea que el arte es vida. Algo que parece que ya tenemos muy sobrepasado, ¿no? Cuando decía Pessoa, el poeta o el artista es un fingidor. El arte no es vida, el arte es una simulación, es una construcción artificial, es naturaleza. Pero bueno, ¿cómo que el arte es naturaleza? O sea, vamos a tener la idea romántica de la naturaleza, la idea rusoniana, infantil de la naturaleza, pero si la naturaleza es, según Levi Strauss, aquello que hay antes de la cultura. Es decir, la naturaleza para Levi Strauss es, pues, si yo tengo hambre, me echo encima de una persona, la mato con mis propios dientes, me bebo la sangre y me la como. En el momento en que decido cocinar su carne, ya estoy haciendo cultura. En el momento en que creo el tabú del incesto, es decir, creo reglas para el emparejamiento sexual, ya estoy haciendo cultura. En cuanto hago reglas, ya estoy haciendo cultura. Y no olvidemos que Hobbes en su Leviatán habla del estado de naturaleza. El estado de naturaleza es precisamente violar a quien me apetece, matar a quien me apetece y tomar lo que quiero. ¿Cómo vamos a volver ahora a una definición del arte de una ingenuidad de este calibre, ¿no? Claro, así teníamos pues, los famosos conciertos de piano, ¿no? Que hacía Maciunas, que acababan en la destrucción del piano, que desde luego eso no es Cage, del cual hablaré luego, y tenemos la compañía de Yoko Ono, por ejemplo, o de Cristo, o pues toda esa serie de figuras más o menos mediáticas, ¿no? En las que el negocio es inseparable del arte, que forman esa vanguardia que yo creo que parte de una mala utilización de Duchamp. ¿Pero por qué una mala utilización de Duchamp? Porque el urinario de Duchamp solo se puede utilizar una vez. Una vez que ya lo has utilizado, esa bomba no se puede volver a repetir, porque está al alcance de cualquiera. O sea que el momento en que Duchamp hace eso, acaba con la historia del arte, destruye el arte, para siempre. Por eso, naturalmente, le decían al bueno de Maciunas, no nos gusta que utilices, se lo decían los antiguos dadaístas, se lo decía Raúl Hausmann, no nos gusta que utilices el término neodadaísmo, porque neodadaísmo suena a neoclasicismo. El dadaísmo no puede tener epígonos, no se puede convertir en un estilo.
Había gente interesante que se acercó a Fluxus, como Penderecki, como Stockhausen, pero claro, como estos tenían talento, el jefe del grupo los llamaba imperialistas culturales. Stockhausen era un imperialista cultural, es decir, en el momento en que hay algo de arte en el antiarte, te conviertes en un sospechoso de imperialismo. Otro gran poeta norteamericano, Jackson Maclow, estaría, digamos, en el sector de los que fueron expulsados. Bien, entonces, claro, en este contexto debemos entender, yo creo, el surgimiento de la poesía concreta en los años 50 como un retroceso en el sentido positivo, como un retorno a posiciones predadaístas, es decir, como una reconstrucción de la, entre comillas, seriedad o responsabilidad de la función del arte, ¿no? Tanto los brasileños, Augusto y Haroldo de Campos, Decio Piñatari, Ronaldo Aceredo, y los grupos suizos o austriacos, Jandl, Gomringer, que yo creo que descubren la poesía concreta independientemente. Yo creo que están movidos por un espíritu pre-dadaísta, precisamente porque para ellos el dadaísmo sería esa bomba que ya se ha tirado y por lo tanto ese camino está muerto para siempre. No se puede continuar. ¿Con qué enlazan? Pues enlazan con el modernismo, o con lo que los americanos y los ingleses llaman modernismo, que no es el nuestro. El nuestro modernismo ellos lo llaman fin de siglo. Es decir, Rubén Darío es decadentismo del 800, mientras que para ellos modernismo es Pound, es Cummings, etc. Por cierto, que los brasileños, ¿no? Son discípulos de Pound. Es inseparable del modernismo el ultraconservadurismo. Es decir, pensemos en Pound, pensemos en Eliot, son precisamente reaccionarios, son personas que miran hacia atrás. Si vemos el libro de Pound de 1960, el ABC de la lectura, donde él reescribe toda la historia de la poesía universal, él dice, estos son mis maestros, no los que ustedes estudian en la universidad, que es un sitio donde solo se pueden formar mediocres, ¿no? Y él dice, para tratar de paliar los daños que sufren los jóvenes norteamericanos que van a la universidad, yo voy a contarles cuáles son los verdaderos maestros. Y se lo cuenta. ¿Y hacia dónde mira? Mira hacia atrás, mira a los chinos, mira a los poetas provenzales, mira a los victorianos, ¿no? Que le parecen los últimos grandes creadores. De modo que en ese modernismo de Pound y de Eliot y de William Carlos Williams y de toda la vanguardia norteamericana posterior al 45, lo que hay es esa visión, yo diría, políticamente reaccionaria, ¿no? La poesía visual es, por tanto, yo creo, en principio, en esa definición primera que yo decía, un intento de volver a las fuentes, un intento de hacer algo elemental, es decir, de negar la idea de progreso. Antes hemos hablado del progreso en la ciencia. Bueno, todos estos creadores yo creo que creen que no existe el progreso en el arte, es decir, el arte no hay un avance en la inteligencia entre un artista de hace 500 años y un artista actual. Habrá un mayor conocimiento extraartístico que de alguna manera se refleje en la obra de arte. Su visión ya no será una visión, por ejemplo, en la cual la Tierra sea el centro del universo, pero qué duda cabe que en otros aspectos no existe ningún tipo de progreso, ¿no? Entonces, bueno, pues forma parte de ese experimentalismo de la época de las vanguardias, donde quizá la clave sea lo que posteriormente se llama intergénero o intermedia, ¿no? en el mundo anglosajón. Por cierto, que la palabra media, como plural, en español decimos los más media, una palabra inventada por un canadiense, Marshall McLuhan, ¿no? Los medios de comunicación lo llaman media. Intermedia sería, bueno, pues la vuelta a algo que en el fondo ya habían practicado mucho los prerrafaelistas británicos, que era el cruce de disciplinas. Los poetas diseñan muebles, los pintores escriben poesía, hay como una interpenetración entre las distintas disciplinas, siempre pensando en ampliar el campo de lo sensorial, de lo experiencial, ¿no? Antes hablábamos de un poeta visual ciego. Bueno, yo tengo un ejemplo mejor. Jack Clement, un poeta británico, era no solo ciego, sino sordomudo. Pensemos un sordomudo ciego escribiendo poesía, dibujando letra a letra en la palma de la mano de su amanuense el poema que quiere escribir, ¿no? O sea que aquí yo creo que hay casi un recordatorio de lo que es, por ejemplo, la poesía áptica, ¿no? Con H, es decir, la poesía táctil.
quizá el mayor poeta visual británico es también un poeta áptico. Me refiero a Ian Hamilton Finlay, ¿no? Muerto recientemente, en el 2002 me parece. Ian Hamilton Finlay empezó como un poeta convencional, luego fue un poeta letrista concreto, y luego decidió que lo que él realmente era jardinero. Entonces hay un lugar en Escocia que se llama la Pequeña Esparta, Little Sparta, donde él hizo un jardín con objetos, un jardín para ser no solo visto visualmente, sino para ser transitado y para ser tocado, ¿eh? Entonces la cuestión táctil está ahí y es muy importante, ¿no? Eso sería ampliar el campo de la poesía. Hay otras fórmulas para casar lo visual con lo literario en el sentido contrario, la famosa poesía ekfrástica, ¿no? Antes, como no funcionaba el aparato, la profesora Hermosilla ha tenido que describir con palabras lo que ella quería que viéramos o que escucháramos, ¿no? Entonces, bueno, pues la poesía ekfrástica es precisamente poesía basada en cuadros, basada en estatuas clásicas, basada en objetos de arte de naturaleza visual. Eso es lo que hace, por ejemplo, John Keats, ¿no? En la famosa Oda a una urna griega. Bueno, son maneras, ¿no? para plantear esto. ¿Qué diría un poeta norteamericano actual, un practicante de la poesía visual, por cierto, en Estados Unidos mucho más cultivada o mucho más practicada que en Inglaterra? Bueno, pues hablaría con desprecio, tengo aquí una cita que voy a resumir mucho, hablaría con desprecio de aquellas personas, dice, para quienes poesía visual es cualquier combinación de material textual y gráfico. Eso lo considera algo totalmente obsoleto. Y entonces viene a decir, no, la interrelación de palabras y elementos gráficos es algo que ha quedado por completo abandonada, ¿no? Incluso utilizan una palabra muy breve, es wispo, ¿no? Wispo sería visual poetry, ¿no? Y dice, bueno, pues la wispo de los años 90 es también algo que ya ha perdido totalmente la vigencia, y es la que cultivaban los famosos language poets, los poetas del lenguaje. Ellos escriben language con mayúsculas. Esto es un grupo de poetas que surgen, pues, yo creo que en los años 70 aproximadamente, ¿no? Ron Silliman, Charles Bernstein, etc. En ese momento son antisistema, pero resulta que 30 años después son catedráticos de universidad todos. Hay una universidad, SUNY Buffalo, ¿no? Que es el emporio, el centro de poder de ellos. Es decir, se han convertido casi en mainstream, casi en canon. Las antologías, cualquier antología actual de poesía norteamericana incluye una parte de poetas language. Sin embargo, empiezan con una versión marxista del lenguaje, ¿no? Muy curiosa. Dicen, bueno, pues el dinero crea una enajenación entre la ciudadanía, porque la gente utiliza el dinero, pero es realmente el dinero quien utiliza a las personas, y las personas no saben que son pequeños instrumentos dentro del mercado capitalista, y dicen, el lenguaje funciona exactamente igual. Entonces, nosotros no hablamos, sino que somos hablados por el lenguaje, y cuando utilizamos el lenguaje estamos repitiendo los clichés ideológicos que aquellos que mandan realmente tras las bambalinas quieren que nosotros digamos. Solución, pues hay que quitarle todo significado al lenguaje. Es decir, la idea falsa sobre la que se basa la poesía convencional, dicen en los 70 los language poets, sería que ese cristal, al estar muy limpio y ser transparente, pues no existe, y realmente yo estoy viendo lo que hay al otro lado. El lenguaje es el cristal, transparencia pura. Por lo tanto, yo no me doy cuenta, me enajeno al no darme cuenta de que hay un cristal que me tiene encerrado en una cárcel. Por lo tanto, vamos a convertir el cristal en opaco, vamos a mancharlo, vamos a utilizar un lenguaje que no signifique nada, para que el lector se dé cuenta de que está siendo manipulado, de que es un ciudadano enajenado. Entonces, la poesía language, claro, a lo que va es a una reducción y, si puede ser, eliminación del significado. Esto nos suena, linda un poco con la poesía fonética, que no quiero yo decir con ello que la poesía fonética se basa en la eliminación del significado, ni mucho menos, pero en este caso sí hay ese elemento en esa poesía que, como digo, empieza siendo muy minoritaria
y acaba teniendo una influencia grande. Pues aquí tenemos a un poeta visual diciendo, estos language que se creen, realmente nosotros somos otra cosa. Bueno, yo creo que tiene mucho que decir aquí el control o el mayor peso dentro del campo de la poesía visual norteamericana de personas que hacen videoarte, personas que hacen poesía electrónica, pues, personas que están en internet, es decir, un poco lo que ha ocurrido en el campo de la pintura. España es todavía un país donde hay muchos pintores que pintan, es decir, que utilizan pintura, que utilizan lienzos, que creen pintura abstracta o pintura figurativa, en cualquier caso crean objetos llamados cuadros o esculturas, los llevan a galerías, los venden, la gente los compra, los cuelga en los salones de sus casas, grosso modo, ¿no? En el mundo anglosajón y en Estados Unidos los pintores son muy minoritarios, es decir, la mayor parte de las galerías tendrán instalaciones, tendrán objetos electrónicos, el cuadro como tal es profundamente minoritario. Luego hay un embate, ¿no? hay una conquista casi territorial, ¿no? por parte de los creadores en medios no verbales en el campo, en este caso de la poesía visual, y esto lo tienen muy claro, ¿no? ¿Qué lejos quedan entonces los tiempos de los caligramas, por ejemplo, que tanto nos siguen gustando, yo creo, o toda esa tradición que yo veo con nostalgia? Esto está bastante estudiado en el mundo académico, incluso hay personas españolas o hispánicas que en el mundo anglosajón tienen cosas que decir. Por ejemplo, les doy una referencia, yo no las conozco, pero para ustedes que son expertos, seguramente, por ejemplo, Laura López Fernández, una profesora en Canterbury, ¿no? Ha publicado un libro, Forma y Percepción en la Poesía Visual, o María Goicoechea de Jorge, una profesora en la Complutense que escribe en inglés, publica en inglés, en internet, también es experta, tengo un trabajo largo de ella, El ojo mecánico, la poesía visual norteamericana en la era digital. Es decir, claro, si algo tiene internet es que la gente funciona en inglés y que rápidamente se crea una comunidad transnacional, ¿no? Bueno, este es, yo creo, dicho de una manera rápida y simplificada, el momento actual. El momento actual que a mí no me gusta, quizá por eso me siento reaccionario, porque quiero reivindicar esa otra tradición y veo con nostalgia la época de la vanguardia clásica en la que todavía era posible combinar distintas disciplinas artísticas sin, por ello, incurrir en el antiarte. He olvidado mencionar al hilo de Fluxus a Joseph Beuys. Yo odio cordialmente a Beuys, me parece que es una persona que ha hecho pues, mucho daño a la imagen, ¿no? del arte internacional. Aquí el Reina Sofía le creó le organizó una exposición antológica, si van ustedes a la Tate lo verán, ¿no? Y volviendo al asunto de la combinación irresistible entre negocio a gran escala y supuesto antiarte, tienen el caso de Hearst, Damien Hirst, el que hizo esa famosa calavera, ¿no? con 10.000 diamantes o algo así. Ahí tiene un ejemplo claro, es decir, él desde que era estudiante de Bellas Artes dijo, yo quiero ser multimillonario. ¿Y cómo voy a conseguir siendo multimillonario? A través del antiarte. Es decir, eso para mí son ejemplos muy flagrantes y muy evidentes, ¿no? De que primero esa frontera no existe entre lo supuestamente artístico y por lo tanto bondadoso o desinteresado o noble o perseguidor del conocimiento, y por otra parte esa noción de que el dadaísmo es una etapa y que hay que seguir radicalizándose en la línea neodadaísta para no quedarse atrás y por lo tanto seguir abonando una idea del progreso. Bueno, ¿qué sería lo contrario? Pues lo contrario sería considerar que la poesía visual tiene, como decía antes, una historia de milenios y que la poesía visual siempre ha estado ahí. Otra cosa, como bien se ha dicho antes, había personas que podían no saber que eran poetas visuales o artistas visuales, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre ha habido, desde las culturas prehistóricas, pues objetos que han combinado la palabra, el texto, el código, el petroglifo, la letra, el carácter fónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí la parte que más me interesa de la poesía visual, y creo que es la más valiosa, es aquella justamente que tiene un carácter de constante antropológica, porque vuelve a los comienzos de la creación de la escritura,
vuelve a ese elemento, no sé si mágico o digamos simplemente antropológico, ¿no? En el cual se crean unos objetos que tienen un aura o que tienen una significación especial. Y luego está claro el momento mágico también, en este sentido, esta vez en sentido figurado, metafórico, mágico, digo, en torno a 1900, las metáforas, las vanguardias históricas, que yo creo que son el último gran momento. ¿Por qué optamos? Pues aquí yo creo que la decisión política que hay que tomar es qué pensamos de Mallarmé, qué pensamos de Un coup de dés. Un coup de dés es el primer poema visual o no tiene nada que ver con la poesía visual. Pues hay las dos cosas, ¿no? Hay quien dice que Mallarmé inaugura una tradición fundamental y hay quien dice a cualquier ciego le leemos bien leído Un coup de dés y lo entiende exactamente igual. Por lo tanto, un ciego puede percibir Un coup de dés, no es un poema visual, es un poema literario, ¿no? Entonces hay un uso diferente del espacio, pero ese uso diferente del espacio en realidad no modifica el carácter temporal de la literatura. Antes se dijo que percibimos igual las imágenes que las palabras. Yo creo que no las percibimos igual. Yo creo que hay en el campo artístico dos grandes grupos, una división básica: artes temporales, artes espaciales. Entonces, obviamente la poesía visual, tal y como lo entendemos ahora modernamente, es un arte espacial, pero la música y la literatura también son artes temporales, porque la literatura la escuchamos, la literatura por supuesto es oral. El hecho de que la literatura se escriba, se publique, Mallarmé es quizá el primer poeta que no tiene ya interés en ser escuchado. Yo creo que es más o menos en la época de Mallarmé en la cual se empieza a crear un tipo de lector que lee poesía callado. Hasta entonces la poesía es siempre oral. Que se escriba es, bueno, una cuestión circunstancial, ¿no? Hay un gran poeta inglés, Basil Bunting, que siendo muy radical en esto, decía: la poesía en el papel, la poesía en el libro es como la música en la partitura, está muerta. Solamente si alguien la lee en voz alta, igual que si alguien interpreta la música, esa música o esa poesía cobra sentido. Claro, que también todos tenemos amigos muy melómanos y sabemos que cogen la partitura y se están escuchando la música, ¿no? sin oírla. O sea que es posible escucharla sin sonido, seguramente la poesía también. Pero esto significa en cualquier caso que la literatura, que la poesía es temporal y que siempre ha existido la tentación en la literatura, sobre todo en tiempos, digamos, modernos me refiero a de los últimos siglos, de incorporar elementos visuales, pero siempre dentro de un ámbito eminentemente temporal. Pienso, por ejemplo, en el famoso libro Tristram Shandy, de Sterne, esa novela experimental, ustedes ya saben, de ese inglés chiflado del 18, traducida por Julián Marías, ¿no? Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Es un libro de 700 páginas, muy influido por el Quijote. Es un libro muy divertido, porque, claro, lo que hacen los ingleses cuando inventan la novela realista en el 18 es crear historias que son como biografías falsas biografías o autobiografías. Es decir, los personajes tienen nombres normales, viven en sitios normales que el lector reconoce fácilmente. No hay nada exótico, nada sobrenatural, nada fantástico, ¿no? Entonces es un juego para crear una representación realista del tiempo y el espacio. Entonces Sterne, a los 50 años o así de leer novelas de ese tipo, dice: yo voy a reírme de todo ese sistema y voy a llevarlo al extremo. Entonces, mi libro es otra autobiografía, la de un caballero que se llama Tristram Shandy, pero ese Tristram Shandy dice: bueno, para poder saber qué es la vida pues, de una persona hay que saber los antecedentes. Entonces empieza a contar pues, cómo fue engendrado, ¿no? Y claro, para eso pues, hay que saber qué pasó antes. Total, que descubre una cosa que él llama la digresión progresiva. Cada vez dice: para explicar esto tengo antes que explicar otra cosa. Bueno, llegamos a la página 300 y no ha nacido todavía el personaje. Y él dice: jo, es que tengo aquí un problema terrible, porque yo quiero ser muy realista, muy fidedigno, pero cuanto más cuento y cuanto más escribo, más noto que me falta tiempo para llegar a... O sea, es un juego con el tiempo y la capacidad que tiene el arte de ser realista, ¿no? Y ahí él descubre
descubre lo pictórico, porque claro, queriendo ser tan radical en la representación mediante la palabra de lo extraverbal, él dice, entonces él hizo con el bastón así, y pinta una espiral, o introduce una página en negro, o él, que era un cura bastante obsceno y con mucha picardía sexual, continuamente está contando historias verdes, pero cuando hay algún elemento sexual, pues lo pone con asteriscos, pues cada página tiene como 8 palabras con asteriscos. Es decir, que hay en esa novela, que es como lo que el Quijote es a los libros de caballerías, no es esa novela respecto a los libros que intentan, a las novelas que intentan ser realistas, ¿no?